¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas en este espacio de entrevistas de UNJU Noticias. Vamos a hablar un poco sobre quienes trabajan en CONICET, que conocemos como becarios, becarias. Está con nosotros Gloria Elías, ella es delegada de ATE CONICET para todo el CISOR, que es un centro de investigación en ciencias sociales y regionales. Gracias por venir, Gloria. Gracias, Ari. Buen día para todos. Bueno, a veces uno piensa, cuando habla de becarios, de personas que recién comienzan una carrera, y en el caso de quienes trabajan como becarios de CONICET no es así. Contanos un poquito cómo es esta situación, digamos, de ser becario. Perfecto. Bueno, el becario en realidad ya es un recibido a nivel de grado, por lo que ya tiene un título universitario que lo respalda para ingresar a la carrera de investigación, que dura aproximadamente 5 a 6 años, donde vos realizás tu doctorado, tu maestría. Es decir, que tenés además para ingresar a eso tenés que tener un bagaje de formación y de investigación bastante fuerte, porque no nos olvidemos que se compite a nivel nacional. Claro. Es decir, es una puntuación, un concurso que se da a nivel nacional, donde ingresan los mejores evaluados, ¿no?, del país, en las distintas disciplinas y en las distintas modalidades que tienen las universidades. Bien, en el caso de quienes trabajan, son becarios, ¿el vínculo con el CONICET es un vínculo laboral o es un vínculo de otra clase? Y en realidad esa es una de las disputas o de las luchas que tienen más fuertemente los becarios, porque se lo considera como una beca que no es trabajo, y cuando digo no es trabajo, no tiene los derechos laborales que tiene el resto de los trabajadores. Pero esto sigue siendo una puja muy fuerte de los becarios para poder lograr, ¿no?, conquistar los derechos laborales y ser considerado un trabajador, y que reciba un sueldo y no simplemente un estipendio. Claro. Permíteme que agregue, porque el estipendio no se le paga antigüedad, no tiene aporte jubilatorio, no tiene tampoco vacaciones. Entonces son muchos los derechos que no contempla la condición de becario cuando vos cumplís los mismos requisitos que el trabajo en general, ¿no? Claro, tenés un horario, metas que cumplir, etcétera. Exactamente, y la exigencia es superlativa, ¿no? El nivel de producción, de estudio, bueno, las 8 horas diarias que hay que cumplir, es decir, que tiene lo mismo que el resto de los trabajadores, pero sin los derechos de los trabajadores. O sea, las obligaciones están, sí, pero no los derechos. Hoy, ¿cuál es la situación de quienes son becarios de CONICET en todo el país? Bueno, venimos de una mesa de relaciones laborales que estuvo hecha el 15 de agosto, donde se trataron distintos puntos y que se propuso sobre todo mejorar a nivel de reglamentación los derechos que tienen que ver con la licencia por enfermedad, que no está contemplada, o hay una laguna legal al respecto para los becarios y becarias. También lo que es la licencia por maternidad, porque bueno, es muy compleja la situación de las madres que son becarias para cuando tienen su bebé o están por tener su bebé y están en el transcurso de lo que es la beca. No está contemplado tampoco legalmente qué pasa si tenés una licencia, de hecho, pero cuando se te terminó la beca y vos fuiste mamá, no hay nada que te cubra ni te resguarde. Ya viene una lucha bastante, bueno, con todo el movimiento que ha habido, ¿no? Socialmente también se le suma una lucha por los derechos de las mujeres científicas para que en la condición de becarias de la nación puedan tener contemplado también esa situación, que es de ser mamá cuando la beca se está terminando, o permitírsele una prórroga de esa beca. ¿Por qué digo esto? Porque la beca te permite ingresar después, vos vas a volver a concursar para ver si ingresas a lo que sería como la planta permanente de CONICET, que es lo que se llama el escalafón de investigador. Entonces, si la situación de ser madre, CONICET lo vive como una desventaja, mirá vos qué fuerte el mensaje, entonces claramente sigue siendo una estructura machista. Lo que buscamos las mujeres es que se puedan conquistar también los derechos en ese sentido. Ese es otro punto que se está viendo o volviendo a tratar en legales, ¿no? Legales de CONICET. Otro elemento también que se trató en la mesa es, bueno, yo creo que la audiencia escuchó cómo ha habido un ajuste al respecto del ingreso a carrera de CONICET, es decir, nos preparamos 6 años, de 5 a 6 años, nos recibimos de doctores.
hacemos trayectos postdoctorales y cuando hay que ir a concursar para ingresar a planta permanente, bueno, el actual gobierno cerró el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ese conjunto de recurso muy formado por nosotros, digamos, por el Estado, por el pueblo, queda sin la posibilidad del ingreso a la carrera y queda sin trabajo. Esta es la situación. Entonces, el actual directorio, que no sé si recuerdan que ha habido toda una movida para que ingresen los nuevos elegidos, ¿no? Que ingresaron dos. Que ingresaron dos, un año de atraso para ese ingreso. Bueno, llevaron a esta mesa laboral que se pueda ampliar de 450 a 650 o 600 ingresos a carrera que se contemplen para 2020. En el marco del ajuste, ¿no? Eso continúa en conversaciones. Sí, eso no se ha resuelto. La próxima mesa es el 7 de noviembre, pero bueno, también es otro de los puntos que se está tratando de lograr, digamos, que esta masa de recursos formados tenga mayor esperanza o expectativa, ¿no? ¿Recordás cuántas personas son becarios, becarias en Jujuy? Mira, nosotros tenemos alrededor de 200 becarios en total, porque en Jujuy nosotros tenemos organizados por áreas de investigación y disciplina, al menos 3 institutos podríamos nombrar que son los que congregan, son unidades ejecutoras donde congregan el recurso humano, ¿no?, de Jujuy. CISOR, que es Ciencias Sociales y Humanidades, y NECOAS, que es más bien la base de las ciencias naturales, y CITED, que también ve alimentos, ingeniería, economía, ¿no? Sí. En este es el panorama que tenemos. Jujuy es una provincia que creció sobremanera la dedicación de nuestros jóvenes para la investigación. O sea que hay mucha fuerza de querer avanzar desde el sector del noroeste argentino y aportar al país en ciencia, en investigación. Por eso la preocupación y la angustia que viven nuestros egresados, la mayor parte de la UNJU, porque querer investigar, que era un derecho y que aportaba a la soberanía, ¿no?, del país, se ve limitado, se ve, bueno, la palabra lo dice, recortado en estos últimos 4 años. Si tuvieras que decir hoy, con toda digamos, los últimos acontecimientos que vienen pasando en el país, ¿cuáles son los focos más complejos en estas discusiones de las mesas? La próxima es en noviembre, contabas. ¿Cuáles son esos focos más importantes de discusión? En principio ahí me animo, si me permitís, a ampliar un poco, porque el foco de conflicto no se reduce solo a becarios, sino también al porvenir, permíteme que lo diga, al porvenir de nuestro país en cuanto a qué esperamos de la investigación y de la ciencia que realiza Argentina, ¿no? Al haberse desarmado el Ministerio de Ciencia y Tecnología y haber sido reducido a una secretaría, con ello también se reduce el presupuesto, ¿no?, que se destina como país a la ciencia soberana, es decir, a esa ciencia que se hace, se produce y se realiza en todos sus procesos en el propio país. Al perder ese ministerio que tiene un presupuesto destinado a ello, se pierde lo que nosotros decimos en CONICET con fuerza, en la autonomía de la investigación. Porque quedamos supeditados a capitales privados que buscan o de alguna manera direccionan las investigaciones de nuestros egresados en ciencias sociales, en ciencias naturales, en ingeniería, en alimentos. Entonces, el foco de conflicto es de ese nivel. O sea, la sociedad toda, porque digamos, no solo el trabajador de CONICET tiene en riesgo efectivamente su puesto de trabajo, sino que lo que se pone en juego acá es un proyecto de país que a mí, honestamente, más allá de los partidos políticos, creo que estamos en condiciones de decir que hay investigación, que hay ciencia y que hay derecho a la soberanía en la investigación, en la autonomía, en lo que cada lugar, cada sector entiende que necesita su provincia, su localidad. Ese es el punto de conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se está discutiendo entonces es qué presupuesto avecina el actual gobierno, si en caso de seguir en el poder para 2020, qué presupuesto, cómo va a poder, cómo nos da garantía de que la investigación de la ciencia sigue en vigencia en Argentina. Claramente no lo hubo en estos 3 años, ¿no? Es claro el ajuste y el retroceso que ha habido. Sobre esa discusión de fondo también hay otros temas más puntuales. Sí, entonces reitero, lo que sería el número de ingresos a carrera, ese es muy fuerte. También cómo hacer con las mamás y las mujeres becarias que están en un proceso de embarazo, van a dar a luz,
cómo las respalda legalmente CONICET al respecto. El otro punto es UP, que es la obra social que tienen nuestros becarios, tiene ciertas dificultades en el interior del país y en Jujuy para cubrir al recién nacido. Bueno, hay casos concretos que no me detengo ahora, pero ha habido casos de dificultad para cubrir ese recién nacido. También eso se planteó en la mesa de relaciones laborales y también el número de becas que efectivamente se cubre, porque hay una situación que nosotros por puntaje vas ingresando a la beca. Tampoco es claro cuáles son el corte, nosotros llamamos el corte, es cuál es el puntaje que dijo, bueno, estos ingresan y estas y estos ya no ingresan. Eso no se publicitó, no se conoce, entonces también se está pidiendo que las reglas sean claras dada la complejidad del momento, ¿no? De la coyuntura. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido hasta el estudio de UNJU TV. Es importante, interesante ir sabiendo, conociendo las últimas novedades que hay sobre estos temas. Gracias. Muchas gracias, Ari. Nosotros seguimos con más información en UNJU Noticias. Somos UNJU TV, el primer canal universitario web del NOA y la provincia.